colon irritable. El otro nombre, o en los libros van a encontrar también a este tema con el nombre de síndrome de intestino irritable. Este tiene un componente meramente no orgánico. No hay una lesión estructural, como por ejemplo una colecistitis. Sabemos que la vesícula está inflamada, o una apendicitis, o una colitis. En el síndrome de intestino irritable no hay un componente orgánico. Veamos este caso clínico para ejemplificar. Tenemos una mujer de 29 años, miren, esta enfermedad afecta frecuentemente a las damas, a las mujeres jóvenes. Entonces, ahí tenemos ya el factor de riesgo. El motivo de consulta de este síndrome es el dolor abdominal crónico y cambios en el hábito intestinal. Es decir, a este cambio intestinal puede ser que a momentos la paciente tenga deposiciones líquidas o a momentos esté estreñida. A eso se denomina cambios del hábito intestinal. La paciente consulta por dolor abdominal intermitente desde hace aproximadamente 6 meses. Entonces, es un dolor abdominal crónico. Este dolor, ustedes saben que el dolor abdominal hay de diferentes características, el dolor urente, dolor epigástrico, dolor desgarrante, y uno de los dolores es el cólico abdominal. Este cólico abdominal nada más se debe a las contracciones intestinales por la parte visceral que va recibiendo los nervios para el dolor. Este dolor es de intensidad a moderada, localizado, miren, en hipogastrio. Muchos pudieran consultar tal vez por este dolor al ginecólogo pudieran consultar, ¿ok? Es un diagnóstico diferencial. Y en cuadrantes inferiores, muchos de estos pacientes van al ginecólogo pensando que el origen del dolor es del aparato reproductor femenino. Y el ginecólogo le hace todos los estudios, ecografía, tomografía con contraste, resonancia, histeroscopía y otros, y no llegan al diagnóstico, ¿no? No llegan al diagnóstico y la paciente continúa de médico tras médico tras médico, hasta que llega a un médico internista o gastroenterólogo que piense que pudiera tener el síndrome de intestino irritable. Un dato importante es que el dolor abdominal mejora con la defecación, y esto el ginecólogo no tiene tan claro. Probablemente un gastroenterólogo pueda diferenciar, pueda llegar al diagnóstico. Entonces, pregunta para ustedes, los que ya han repasado y han estudiado, ¿cuál es el estudio, el examen complementario, ya sea laboratorial, sea imagenológico o biopsia, lo que ustedes quieran, el gol estándar para el diagnóstico de síndrome de intestino irritable o colon irritable? ¿Cuál será el diagnóstico? Pueden activar su micrófono o pueden comentar escribir en el chat. Los criterios de Roma 4. Muy bien, excelente, muy bien. A ver, veamos en los comentarios si hay algo. A ver, veamos. Mm, Colonoscopía, dice Maribel. Puede ser, muy bien, pero no es el gol estándar. De la doctora Naila dice resonancia magnética, ya más o menos. Muy bien, Rolando. Muy bien, Rolando. El diagnóstico es por descarte. No hay ningún diagnóstico, ningún estudio laboratorial, imagenológico u otro para hacer el diagnóstico de intestino irritable. No lo hay, es una pescadita.
El diagnóstico se hace por descarte. Yo voy a descartar que no tenga colitis, que no tenga colicistitis, úlcera péptica, pancreatitis, infección, que no tenga endometriosis, etc. Voy a solicitar varios estudios. Entonces, tengo que interconsultar a otras especialidades médicas, al ginecólogo, al neurólogo. El médico tratante tiene que ser un gastro o un internista que tengan buena formación en gastroenterología. Entonces, al psiquiatra tiene que mandar interconsulta para descartar enfermedades. ¿Ok? Muy bien, Rolando. Doctor Ibar dice por criterios de Roma 4. Claro, excelente. Tiene que cumplir los criterios de diagnóstico y debemos de descartar que no tengan otras enfermedades. Eva, el score de Wells, ¿verdad? Tal vez eso para TEP te refieres. Muy bien. Entonces, Laura dice, buenas noches, 130 Sonia está utilizando mi usuario y contraseña. No te preocupes, Laura, ahorita ya los van a sacar y van a reconocer el IP y pues ya lo vamos a mandar toda la base de datos a la parte legal, a los abogados y ya se van a encargar de hacer todo lo que corresponde, ¿vale? Muchas gracias por comunicar, doctora Laura. Muy bien, entonces vean este caso clínico. La paciente presenta alternancias, dice, de episodios de diarrea, estreñimiento. Eso ya nos hace sospechar que la paciente pudiera tener síndrome de intestino irritable. Menciona distensión abdominal frecuente. Este es otro dato clave. El primer motivo de consulta de esta enfermedad es el dolor abdominal, el dolor. Otro segundo dato es que hay distensión abdominal. Distensión abdominal. Se hincha el estómago, el abdomen. Uno consume alimentos, se hincha y puede eliminar muchos gases, por supuesto. ¿Ok? Sensación de evacuación incompleta y la persona no tiene fiebre, no presenta pérdida de peso, ni sangrado, ni síntomas nocturnos. Y dentro de los antecedentes, no tiene, en este caso clínico, ¿no? No tiene antecedente quirúrgico ni enfermedades crónicas, no uso habitual de medicamentos, sin antecedente de enfermedad colorectal y trabaja como contadora y refiere un poco de estrés laboral. Esta enfermedad está muy relacionado con el estrés. Otra vez, el estrés está metido en esta enfermedad. Ahora, estos pacientes, el examen físico es normal, porque recordemos que tenemos que hacer por descarte esta enfermedad. El abdomen es blando, depresible, sin visceromegalias, no hay dolor a la palpación y datos de peritonismo. Los laboratorios, todo es normal. Le pides un hemograma, está sospechando eritrocitosis o anemia, normal. Está sospechando en un proceso inflamatorio como una enfermedad inflamatoria intestinal, PCR y BES, normal. Digamos que la paciente intercurre con estreñimiento, está sospechando un hipotiroidismo, está normal. Las pruebas en heces oculta en heces igual es negativa y la calprotectina también es normal. Entonces, ¿qué hacemos con nuestros pacientes? Si todo es normal, ¿qué vamos a hacer? Entonces tenemos que subclasificar específicamente cuál es lo que predomina, el estreñimiento o la diarrea o el dolor o es mixto. Dependiendo cuál de estos sea, vamos a dar el manejo. Como ustedes verán, es un manejo sintomático. No vamos contra la etiología, es un manejo basado en la fisiopatología. Entonces, como en este caso, dice, ¿cuál es el siguiente paso más adecuado para el manejo de esta paciente? Solicitar colonoscopía, iniciar tratamiento antiespasmódico y educación sobre la dieta, fermentadores de, de monosacáridos, oligosacáridos, disacáridos de absorción lenta, solicitar una tomografía abdominopélvica, prescribir metronidazol o derivar a gastroenterología para la biopsia intestinal. Vamos a ver ahora, dependiendo del cuadro clínico, qué vamos a indicar. Este caso viene por dolor abdominal. Recuerden, voy a pintar acá de color amarillo.
el motivo de consulta es dolor abdominal. Entonces yo le tengo que dar algún calmante para el abdomen. Y en esos casos ustedes saben que son los antiespasmódicos. Y dentro de los antiespasmódicos vamos a tener muchos medicamentos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, con esta breve introducción, llamar la atención, vamos a ver hoy día el tema de síndrome intestino irritable o síndrome de colon irritable. ¿Qué es? Esta enfermedad está basada en la alteración de los hábitos intestinales, que puede ser la paciente o el paciente puede tener diarrea o constipación. Está acompañado del dolor abdominal. Este es la manifestación clínica más importante de esta enfermedad y está asociada a ausencias, anomalías estructurales detectables. Ahora, para saber si tiene o no tiene esta enfermedad, hay los criterios de diagnóstico. Estos criterios de diagnóstico son por los Roma 4. ¿Qué es lo importante? Miren, el dolor abdominal tiene que ser recurrente. ¿Qué tan recurrente? En promedio, al menos un día por semana tiene que tener los síntomas en los últimos 3 meses. Esto es clave para hacer diagnóstico. Una vez que el pilar fundamental, que es el dolor abdominal, está presente, puede estar asociado a dos o más de estos criterios. Relacionado con la defecación, es decir, que puede empeorar o puede mejorar, lo más probable es que mejore, o puede estar asociado a cambios de frecuencia de las evacuaciones, es decir, diarrea o estreñimiento, asociado a cambios de forma del aspecto de las heces. Estos criterios, ¿no? Sobre todo el dolor abdominal, se deben de cumplir durante los últimos 3 meses, con inicio de los síntomas al menos 6 meses antes del diagnóstico. Como ustedes verán, necesitamos tiempo para realizar el diagnóstico. Un poco más detallado, el dolor abdominal es recurrente, al menos una vez por la semana en los últimos 3 meses, asociado con la clínica que ya comentamos. ¿Ok? Se eliminó antes en Roma 3, había una frase, un párrafo que decía molestia, malestar abdominal. Entonces este malestar abdominal en el criterio Roma ya no está. Lo que está es dolor abdominal como tal, ya no una sensación de malestar general. Entonces, esta enfermedad tiene variantes. Por ejemplo, hay casos que van a estar asociados a diarrea, casos que va a estar asociados a estreñimiento. Miren, en la clasificación es de, ya, se ubica, ¿no? Uno puede recordar que D es de diarrea. La C, miren, es de estreñimiento. M es mixto y A son cuadros alternantes. Un periodo tiene diarrea y otro periodo tiene estreñimiento. Entonces, dependiendo qué es lo que predomina, vamos a dar el tratamiento correspondiente. Ahora, el diagnóstico, recuerden, es por descarte. Debemos de descartar que no tengan otras patologías. El diagnóstico lo voy a hacer gracias a los criterios de Roma 4. Ahora, miren esta enfermedad, ¿qué tan frecuente es? Del 10 al 20% de los adultos va a tener esta enfermedad. De 10 personas, 2 van a tener síndrome de colon irritable. Y es predominio, está relacionado mucho con las damas. Y pueden tener muchas superposiciones con otros trastornos funcionales. Ahora, ¿qué factores intervienen? Esto es clave, doctores, en cuanto a la fisiopatología. Alteración de la motilidad gastrointestinal, hiperalgesia visceral. ¿Qué significa esto? Que normalmente una persona que no tiene esta enfermedad, cuando viene una toxina, cuando viene una bacteria o algún hongo, reacciona al intestino. Pero al parecer hay alteración neurológica, hay una conexión con el sistema nervioso central, con las neuronas, que hace que estos receptores puedan presentar hiperalgesia. El dolor lo amplifica. Y se han hecho estudios en resonancia magnética en ese tipo de pacientes que hay interacción importante, sobre todo en el cíngulo, sobre todo con este neurotransmisor que es la serotonina. Por eso en estos pacientes
Los antidepresivos, los inhibidores de recaptación de serotonina, les va muy bien y mejoran el dolor abdominal. Además, se han demostrado que hay factores hormonales, factores genéticos, trastornos ambientales y psicosociales que están relacionados con esta enfermedad. Entonces, hay una motilidad anormal, hiperalgesia, disfunción entre el cerebro y el intestino. Específicamente, ¿cuál neurotransmisor? La serotonina o la 5-hidroxitriptamina, que es el otro nombre, ¿verdad? La 5-hidroxitriptamina. También desencadena la ansiedad, la depresión, el trauma, esta enfermedad, el dolor abdominal asociado a cambios intestinales. También se ha demostrado que está asociado a la disbiosis intestinal. Recuerden que los pacientes que reciben antibióticos donde no están indicados es un factor de riesgo que la paciente pueda tener colon irritable. Factores hormonales, sobre todo en las mujeres, y la genética y el ambiente. Muy bien. Ahora, dentro de la manifestación clínica, un pilar fundamental es el dolor abdominal. Vamos a caracterizar el dolor abdominal. ¿De qué características tiene? Es un dolor de tipo cólico, es episódico y persistente. Un paciente les llega a la clínica normalmente por un cólico abdominal, ¿no? Me dice, me duele doctor, me duele doctora, y ustedes le examinan, le piden una radiografía simple de abdomen, una ecografía o tal vez una tomografía para ver de qué pudiera tratarse, ¿no? Entonces, el dolor abdominal por epidemiología, normalmente es no quirúrgico, ¿no? Una gastroenteritis, una dispepsia, una intoxicación alimentaria. Luego siguen las enfermedades quirúrgicas como apendicitis, colecistitis y otras. Este dolor abdominal, la gran diferencia con otras enfermedades es que empeora con el estrés o el alimento, mejora con la defecación y no interfiere con el sueño. Esas son las características. Y en las damas se agrava en el periodo menstrual. Primero, dolor abdominal. El segundo es la alteración en el ritmo intestinal. A veces la paciente puede tener datos de estreñimiento y puede tener diarrea. Pero miren esto, la diarrea debe de ser menos de 200 ml. Esto anótense por favor porque es clave. Si alguien tendría que preguntarnos de síndrome de colon irritable, este punto de corte es importante para diferenciar de otras enfermedades. Puede tener moco en las heces, porque recuerden que el moco es parte del colon, pero sin sangre. Si la paciente tiene sangre en las heces, no es colon irritable, ¿ok? Entonces, esto es bien importante, sin sangre. Puede tener tenesmo o la sensación de evacuación incompleta. ¿Qué más está asociado? A distensión abdominal. Distensión. Este hinchazón de abdomen se evidencia claramente por el aumento en el perímetro abdominal y puede estar no necesariamente asociado al aumento real de la producción de gas, pero sí a una intolerancia al gas y alteración dentro de su tránsito. ¿Qué más está asociado? Puede estar asociado a pirosis, a superposición con otras enfermedades. Por ejemplo, la dispepsia funcional. Muchos de los pacientes o de las pacientes van a tener el diagnóstico de dispepsia funcional y de repente alguien descarta todas las enfermedades y le da algún antidepresivo, mejora la paciente, porque sabemos que esta enfermedad tiene un gran componente neurológico. Entonces, a modo de resumen, el dolor en síndrome de intestino irritable no está asociado a dolor nocturno, mientras que una enfermedad orgánica como una enfermedad inflamatoria intestinal sí. Pérdida de peso no hay, es una persona casi normal, mientras que en otra enfermedad orgánica existe disminución de peso. Sangre en las heces no, no existe. Y en otras enfermedades puede existir, como por ejemplo en el cáncer. Mala absorción de nutrientes, no. Fiebre, no. Y en otras enfermedades, por supuesto, puede ocurrir.
Ahora, ¿qué tan importante es esto? Ustedes tal vez tuvieran alguna experiencia de pacientes que hayan visto que está asociado al 10 al 20% de la población mundial. Es una enfermedad frecuente, más la padecen las mujeres. Obviamente esto aumenta los costos médicos, deteriora la calidad de la vida y puede coexistir con otras enfermedades. Y esto les encanta preguntar en los exámenes de la residencia. El síndrome de intestino irritable, ¿a qué otra enfermedad se asocia? A una enfermedad reumatológica. Reumatológica, ¿como cuál? La fibromialgia. Fibromialgia son aquellas pacientes que se quejan de dolores musculares, de sensación de malestar general, y esto necesita la interconsulta también a reumatología. Entonces, hasta ahora, ginecología, psiquiatría, neurología y reumatología debemos interconsultar para descartar enfermedades. ¿Ok? Muy bien. Preguntas entonces para retroalimentar por la metodología del recuerdo activo. 20 segundos para cada pregunta, por favor.
Excelente, doctores. Muy buenas sus respuestas. Ahora vamos a ver la fisiopatología. Recuerden que una de las enfermedades abdominales que responde a los antidepresivos son la enfermedad de colon irritable. Miren, este esquema es del libro de Harrison. Lo primero, hay una disbiosis intestinal. Ah, dice que puede jugar la disbiosis intestinal. Y uno se pregunta, dice, ¿realmente tiene factor de riesgo? ¿Cuánto es el odds ratio o el riesgo relativo? Además, habla de hipersensibilidad visceral. El intestino reacciona de manera exagerada ante un agente nocivo. Y esta es la estrellita. Factores psicológicos como la ansiedad, el pánico, la depresión, la somatización juega el rol. Ustedes han visto, cuando una persona tiene ansiedad, puede llegar a la depresión, puede somatizar, como vimos en dolor torácico, un paciente que podemos sospechar un infarto o un dolor abdominal, lo mismo puede somatizar el paciente. Factores genéticos. Se ha demostrado perfectamente en en el polimorfismo del CERT. La macana otra vez. A ver, ¿quién es el? Ya. Les comentaba acá era del CERT. Ah, el CERT es un receptor. Este CERT es un receptor de la serotonina. Les pueden preguntar igual en nuestro simulacro, va a entrar en el examen, ya les estoy dando las preguntas. Este lunes tienen simulacro de examen de gastro. Los primeros lugares van a tener sus regalos, ¿ok? Entonces, a modo de darles, digamos, ciertos beneficios premios, ¿ok? Entonces, puede entrar en el examen o en el simulacro de examen qué neurotransmisor está asociado o qué polimorfismos se encontraron la alteración en síndrome de colon irritable. Es el receptor de la serotonina. También se ha demostrado mala absorción en los ácidos biliares e interacción entre el encéfalo y el intestino, sobre todo asociado al sistema nervioso autónomo y también anomalías motoras. Entonces, cada una de estas vamos a describirlas. Alteración en la motilidad intestinal. En reposo no se observan anomalías constantes. Las alteraciones se han demostrado cuando está en peristaltismo, sobre todo asociado a comidas, a distensión rectal. Por ejemplo, los pacientes con el subtipo de diarrea van a presentar aumento en las contracciones en el peristaltismo intestinal, tránsito colónico rápido y dolor asociado a hipermotilidad, mientras que los pacientes que tienen el subtipo de estreñimiento está asociado con tránsito lento, retención cólica y heces duras. Sabemos que clínicamente puede manifestarse como una urgencia médica y acudir al centro médico. Otra es la hipersensibilidad, que cualquier estímulo el intestino reacciona de manera prolongada. Por eso es que el umbral de la percepción visceral está disminuida, ¿no? Y el ayuno prolongado mejora los síntomas. Y sabemos que esta hipersensibilidad visceral es uno de los pilares en el dolor. Lo ideal sería ver por qué hay hipersensibilidad, por qué este umbral de percepción está disminuida. Supongo que tiene un componente neurológico importante relacionado al cloro, al sodio, dentro del potencial de acción. Ahora, también se han demostrado que hay alteraciones anormales en el sistema nervioso central. Miren lo alucinante, lo bonito que han encontrado. Anormalidades en el cíngulo anterior y lóbulo prefrontal. Cuando se estimula al tracto digestivo, se han encontrado activaciones anormales en estas regiones del cerebro. También el estrés y las emociones aumentan la percepción al dolor. Por eso es que los antidepresivos, sobre todo relacionados con los inhibidores de recaptación de serotonina y la psicoterapia, ayudan a modular estas vías y relacionado con hiperalgesia. Otro es el estrés psicológico. El 80% de los pacientes va a tener depresión o ansiedad. Yo creo que cuando ustedes vean o nosotros veamos un paciente con dolor abdominal,
tiene ansiedad, depresión, miren que el 80% van a tener. Y el estrés modifica todo este mecanismo del dolor y hay una relación bidireccional en que el intestino afecta al cerebro y el cerebro puede afectar al intestino. Dato clave, ¿verdad? ¿Qué más se han encontrado? Inflamación. Yo creo que uno de los adelantos más grandes en el mundo de la medicina, gracias a la inteligencia artificial, van a ver muchos detalles en cuanto a la inflamación y a la inmunología. Sabemos, se han demostrado que las células cebadas activadas liberan mucha cantidad de histamina, prostaglandinas y proteasas y estas favorecen al dolor abdominal. También hay expresión de estos receptores que aumentan la sensibilidad al dolor. Por eso que la inflamación no se la ve en laboratorio. No hay un BES, unas velocidades de eritrosedimentación altas o una PCR altas en este tipo de enfermedad. También se ha demostrado que hay una alteración en la microbiota intestinal. Miren este dato, esto es clave. Hay un aumento de la microbiota de Firmicutes y hay una disminución de los bacteroidetes dentro del tracto digestivo. Otro dato importante es que se ha demostrado que hay disminución del Faecalibacterium, que estas son productores de butirato. ¿Y qué es el butirato? Sobre todo agentes antiinflamatorios y aumento de otras bacterias dentro de la microbiota normal. Entonces, esta alteración de estas bacterias de nuestro intestino favorecen a la permeabilidad intestinal. Y puede ser, es una hipótesis bien importante, que los pacientes que hayan consumido antibióticos o hayan prescrito por un mal médico que no necesitaba, y esto favorece la disbiosis, y tiene mucha relación con la patogénesis y el manejo. Entonces uno se preguntaría y se diría, ¿no? Como está alterado la microbiota intestinal, estos pacientes se pueden beneficiar de probióticos. ¿Qué dice la medicina basada en la evidencia? ¿Qué dicen los estudios de corte, los ensayos clínicos aleatorizados? Ahí les voy a dar en las siguientes diapositivas. También se han asociado que el colon irritable posinfeccioso. Esto es pregunta de examen. ¿Qué bacterias están asociadas al colon irritable postinfeccioso? Tres: Campylobacter, Salmonella y Shigella. En su resumen, háganse un memotécnico. Campylobacter, Salmonella y Shigella. De estos tres, ¿cuál es el más frecuente? Campylobacter. ¿Ok? No pueden olvidarse. Campylobacter, ¿con qué otra enfermedad está relacionada? ¿Con qué otra enfermedad neurológica periférica? Síndrome de Síndrome de Guillain-Barré. Guillain-Barré. Eso, muy bien, doctores, ¿no? El Campylobacter también está asociada al síndrome de Guillain-Barré, ¿no es cierto? Entonces, acuérdense para el examen, Campylobacter también está asociado al síndrome de colon irritable, ¿ok? ¿Qué otros factores de riesgo para el postinfeccioso? Gastroenteritis prolongada, estrés, depresión, aumento de linfocitos enteroendocrinas. Y este grupo de pacientes tiene una fisiopatología más inflamatoria porque hay un microorganismo que está desencadenando esta proinflamación. ¿Ok? Muy bien, doctores, 20 segundos por cada pregunta.
Excelente, doctores. Allí en esta presentación añádanla, por favor, la serotonina y el dicho receptor que está normal en este tipo de pacientes. ¿Cuál de los siguientes trastornos psiquiátricos es más común en pacientes con colon irritable? Excelente, doctores. Muy bien. Vamos a ver ahora un paciente que viene con motivo de consulta de dolor abdominal. ¿M? Viene con dolor abdominal y nosotros tenemos que ver que este dolor abdominal si está a favor o está en contra de un paciente con intestino irritable. Está a favor porque el dolor abdominal es en la mitad inferior del abdomen. Por eso, el dolor abdominal puede enmascarar problemas ginecológicos. Y el ginecólogo no va a encontrar la enfermedad. ¿No? Puede ser que esté sospechando una endometriosis, una oforitis, una salpingitis y otras cosas, ¿verdad? Pero todos los estudios que él solicita, todos están normales. Por eso, además, debemos realizar la interconsulta al psiquiatra, al neurólogo y al reumatólogo por eso de la fibromialgia. Otro dato importante es que este dolor abdominal mejora con la defecación, está muy relacionado con el estrés, no hay pérdida de peso, no hay fiebre ni sangrado y el volumen es menos de 200 ml sin sangre, por supuesto. ¿Qué está en contra? Un inicio en la senectud. Es decir, ¿no? Paciente de 50, 60, 70 años no es tan frecuente. Curso progresivo es el dolor cada vez es, digamos, a un principio es 2 sobre 10 sobre la escala visual análoga del dolor, ¿no? Luego 4, 5, no. Es un curso constante. La diarrea persistente durante el ayuno, esto ya es una diarrea secretora, ¿no? Porque persiste en el ayuno. Una diarrea nocturna o esteatorrea, estos van en contra del síndrome de colon irritable. Ahora, ¿qué otros diagnósticos pudieran ser? Pudieran ser. Sobre todo vamos a analizar con estudios. Si la paciente tuviera cáncer, necesitamos que se haga una endoscopía digestiva alta, una colonoscopía por el gastroenterólogo. Lo mismo, esto va a ayudar para la úlcera péptica, para la isquemia mesentérica. ¿Qué estudio le vamos a pedir, doctores? Queremos descartar que no tenga isquemia mesentérica. ¿Qué estudio le vamos a solicitar? Angio. Angiotomografía. Eso, muy bien, doctores. Les vamos a solicitar una angiotomografía o una tomografía de abdomen
contrastada, porque el contraste va a entrar a los vasos sanguíneos. Enfermedad biliar, yo creo que con una ecografía, con una ultrasonografía, podemos descartar. Para enfermedad inflamatoria intestinal, doctores, ¿qué estudio le vamos a solicitar? Ya sea Crohn o ya sea colitis, ¿qué estudios le vamos a solicitar? Ya, para la colitis, colonoscopía, perfecto. Para Crohn, recuerden cuál es la zona más afectada y cómo podemos ver. Ok, una tomografía de abdomen contrastada. Para diverticulitis, igual, ¿no? Ahora, para diarrea, ¿no? Si es un paciente que tiene, debemos descartar que la diarrea no se deba a enfermedad inflamatoria intestinal, al sprue celíaco, debemos de solicitar TSH, T3, T4 para descartar problemas de la glándula tiroides. Para que sea infección, le vamos a solicitar un coprocultivo. En nuestro medio es frecuente los parásitos, una amebas en fresco, ¿ok? Examen del moco, ¿no? Si es que tuviera, y test de malas absorciones o abuso de laxantes. Para el estreñimiento, TSH-T3-T4, para el hipoparatiroidismo, la PTH, calcio libre iónico y algunos fármacos. Para el meteorismo, sobrecrecimiento bacteriano, intolerancia a la lactosa y fructosa con los test correspondientes. Y para la obstrucción parcial, pues una radiografía simple de abdomen. Entonces, como ustedes verán, necesitamos varios estudios para descartar que no tenga la enfermedad. Entonces, un paciente que tenga colon irritable, pues sí, tiene que ir por muchas especialidades y por muchos estudios. Ahora, ¿qué estudios vamos a solicitar en un paciente? Sobre todo, vamos a ver biometría hemática para descartar que no tenga anemia. Si tiene anemia, ¿qué vamos a pensar? Que el paciente o que la paciente tiene sangrado intestinal o sangrado por algún lado, ¿ok? Coproparasitológico para descartar parásitos. Colonoscopía, enema varitado. Este enema varitado nos puede ayudar para la enfermedad de Crohn, porque sabemos que la región ileal es la zona más afectada. Biopsia rectal, el test de aliento con lactulosa para sospechar sobre crecimiento bacteriano. Pruebas sin lactosa, serología para sprue, sobre todo para celíacos. Y ecografía abdominal. A ver, aquí qué le falta. Le falta angiotomografía, angiotomografía de abdomen y una tomografía simple, ¿m? De abdomen. ¿Qué más? A ver, radiografía le falta acá. Una radiografía simple de abdomen. Obviamente esto al principio, ¿no? Cuando viene el paciente por dolor abdominal. Y con eso terminamos, doctores. El tratamiento. El tratamiento va a depender de la gravedad de la enfermedad. Si es leve la enfermedad, educación, dieta. Ahorita vamos a ver qué tipo de dieta y el estilo de vida. Y obviamente este estilo de vida va mucho con la parte psicológica, ¿no? Meditación, terapia conductual y otras cosas. Moderado, fármacos específicos según los síntomas. Y el severo, miren, solamente para colon irritable, para la enfermedad severa, recién van los antidepresivos. ¿No? Si la paciente ya está vista por psiquiatría por un problema de ansiedad o depresión, obviamente los antidepresivos van a ayudar para el dolor abdominal. Y miren, un dato importante, doctores, es evitar ciertos alimentos que desencadenan flatulencia y dolor. Estos alimentos, en el libro de Harrison, los clasifica con FODMAP. ¿Qué es el FODMAP? Son alimentos básicamente que son oligosacáridos. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos, oligosacáridos. Esta viene de la O, ¿ok? Oligosacáridos. F viene de fermentable. Fermentable. D de disacáridos. Disacáridos. M de monosacáridos. ¿Ok? Y vamos a tener algunos polioles fermentables. Ahora,
¿Qué alimentos están asociados a estos? Las frutas. Qué grave, ¿no? Que una paciente no pueda comer frutas porque le desencadena dolor. Vamos a tener dentro de estos alimentos con fructuosa libre, sobre todo la manzana, la cereza, la sandía, los fructanos, el durazno y algunos polioles que va a tener la manzana, la pera, el aguacate, en nuestro medio la palta y algunas otras verduras también, ¿no? Los granos y cereales, sobre todo aquí los fructanos dentro del trigo, el centeno y la cebada y otros productos que van a estar asociados a enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, dentro de la dieta y la educación, es dieta baja en este tipo de alimentos. Porque cuando uno se educa con la nutricionista y ve a qué alimentos o qué alimentos desencadenan el dolor, puede mejorar de un 50 al 80% de los casos. Sabemos que este colon irritable no necesariamente es una enfermedad estructural orgánica, es una enfermedad funcional. Entonces va a depender qué sustancias desencadenan o qué factores desencadenan. ¿Cuáles? ¿Qué alimentos deben eliminar? Cafeína, sorbitol. El sorbitol, doctores, ¿en qué alimentos o sustancias se encuentra el sorbitol? Las leguminosas creo que la tienen clara, la fructuosa lo mismo en las frutas. El sorbitol, ¿en qué, en qué alimentos se encuentra? Porque desencadena un dolor abdominal, un colon Edulcorantes irritable. artificiales. Exacto, muy bien en los edulcorantes. Luego demás, o sea, todo lo que tenga que ver con comidas, a ver, ¿cómo les digo? A ver, con alimentos, no sé si comidas, alimentos en el colegio, ¿no? Donde están, la mayoría de esos productos tienen sorbitol y por lo tanto, eso puede desencadenar en un paciente con intestino irritable dolor. Luego tenemos las fibras y sustancias voluminógenas. ¿Cuáles son? Por ejemplo, las fibras solubles. El salvado puede mejorar en este tipo de pacientes, sobre todo en pacientes con tendencia al estreñimiento. Un paciente que tiene estreñimiento, las galletas de salvado mejoran enormemente. Ahora, vamos al tratamiento. Para los pacientes que tienen diarrea predominantemente, el fármaco de elección es la loperamida. ¿Qué es la loperamida? Es un antidiarreico. Sobre todo disminuye el tránsito intestinal y es útil en preventos estresantes, sobre todo el paciente que puede desarrollar diarrea. La colestiramina, sobre todo como fijador de ácidos biliares, los antiespasmódicos, en nuestro medio tenemos la N-butilbromuro diosina y otros antiespasmódicos, ¿no? Con nombres comerciales. Uno de los antibióticos, acuérdense esto, doctores, uno de los antibióticos no absorbibles que mejora en los pacientes con colon irritable es la rifaximina. Yo tenía compañeros en la residencia que tenían, ¿no? Dama, que tenían colon irritable. Y la rifaximina les queda muy bien para evitar las exacerbaciones de colon irritable. La rifaximina es un antibiótico oral no absorbible que puede favorecer a controlar la disbiosis intestinal. Bueno, en pacientes graves recuerden los antidepresivos tricíclicos, como cuáles, la imipramina y la amitriptilina. Por eso acá el psiquiatra y y neurología nos ayudan bastante. Los pacientes con estreñimiento. El fármaco de elección es el polietilenglicol. Sabemos que es un osmótico, como mejor que la lactulosa y el sorbitol, que pueden ayudarnos. Un medicamento bien discutido es la lubiprostona. La lubiprostona no es un osmótico, es un medicamento que activa los canales de cloro, ¿no? Y si activa los canales de cloro, también van a comenzar a jalar el protóxido de hidrógeno y comenzar a tener mayor secreción intestinal. Después hay otros medicamentos que menciona el libro de Harrison, la linaclotida con la plecanatida, que son agonistas de segundos mensajeros como la GMP cíclico, el guanosine monofosfato cíclico, que esto aumenta la secreción intestinal. Después hay otros medicamentos, ¿no? Pero acá, otra vez, los antidepresivos. En los pacientes con diarrea, recuerden imipramina y amitriptilina. Clave para los pacientes con predominio de estreñimiento, el citalopram y la paroxetina. Ojo,
Estos antidepresivos serían los más preguntados, ¿no? Lo difícil, lo complicado, lo rebuscado en este tema. Para los pacientes con flatulencia y distensión, dieta baja en alimentos que tengan oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos de absorción lenta. Evitar la goma de mascar, es decir, los chicles, los probióticos también. Aquí están indicados la rifaximina. Esto de la simieticona igual es un medicamento muy discutible porque rompen las fuerzas de Van de Waals, la parte física, y puedan favorecer o evitar la flatulencia. Los antidepresivos en baja dosis, ¿no? Dependiendo en qué enfermedad, sobre todo los inhibidores de recaptación de serotonina. Es mucho más útil en pacientes con tendencia al estreñimiento y dolor abdominal. Antibióticos. No está recomendado, excepto de la rifaximina, ¿ok? Esto de la onomicina, olvídenlo. La rifaximina es potente, sobre todo en las guías actuales. Los prebióticos, que son los alimentos para los probióticos, no juegan un rol importante en este tipo de pacientes. Mientras que los probióticos, sobre todo que contengan Bifidobacterium o Lactobacillus acidophilum, pueden mejorar, pueden aliviar el dolor. Estos de los probióticos sí tienen cierta recomendación en ese tipo. Y la dieta baja en alimentos con contenido de oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos y otros. Dentro de los antagonistas de los receptores de la 5-hidroxitriptamina, ahí vamos a tener algunos de ellos, ¿no? Los antagonistas, como por ejemplo el alocetrón, el cilancetrón. Esto lo que va a hacer es disminuir la percepción del dolor a nivel abdominal. También los agonistas de los receptores de la 5-hidroxitriptamina, sobre todo la 5,4, como el tegacerón, lo que va a hacer es promover la actividad procinética y acelerar el tránsito intestinal en los pacientes que tienen estreñimiento. Después, estos activadores de los canales de cloruro ya habíamos mencionado a la lubiprostona, a los agonistas de la guanilato ciclasa, como por ejemplo la linaclotida. Y aquí tenemos los espectros de la gravedad. Miren, leve, más bien, que es el 70% de los casos. Moderado, 25% y grave el 5%. Estas dos están muy relacionadas con las funciones intestinales. Síntomas constantes en pacientes graves con colon irritable. Dificultad social grave. Por eso acá los antidepresivos, la psicología y psiquiatría juegan un rol importante. Lo mismo en la parte de problemas de salud y tipos de atención. ¿Ok? Aquí tenemos las dosis. Miren, para diarrea en nuestro medio, loperamida. ¿Ok? Diarrea no infecciosa. Estreñimiento puede ser dónde está la lactulosa. La lactulosa en nuestro medio, el polietilenglicol también. Esos son, digamos, los que en nuestro medio frecuentemente se utiliza. Luego también la lubiprostona, el hidróxido de magnesio, la linaclotida, están indicados. No es necesario que se aprendan las dosis, a no ser que van a ser gastroenterólogos. Dolor abdominal, los antiespasmódicos. También para el dolor abdominal puede ser que en el examen les pregunten los antidepresivos tricíclicos. ¿En qué mejora? ¿En diarrea, estreñimiento, dolor o gases o timpanismo? En dolor abdominal, señores doctores. ¿Ok? En dolor abdominal. Luego tenemos los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, también para el dolor abdominal. Y para los gases y timpanismo, los probióticos, la rifaximina y la dieta baja en... alguien tiene su micrófono igual. Muy bien. Con esto hemos terminado, doctores, la parte de gastroenterología. Mañana nos vemos con nefrología. Es un mundo súper interesante, alucinante. Y mañana vamos a comenzar con lesión renal aguda. Lesión renal aguda. Y creo que no les han enviado el resumen. Apenas terminando la clase les voy a enviar todo el material y nos vemos con nefrología el día de mañana. Bueno, si alguien tiene alguna otra consulta o algo, pueden escribirnos inbox o también pueden activar su micrófono. ¿Ok? Y tenemos un par de preguntas más en cuanto a tratamiento.
Allí está esto debería estar en la anterior diapositiva, pero aquí están ¿qué significa FODMAP en cuanto a perdón? Miren, este es la abreviación de lo que significa en cuanto a esta sigla. Miren, F de fermentable o de oligosacáridos, ¿cuáles? Por ejemplo, el ajo, la cebolla, el trigo, las legumbres. Los disacáridos, la lactosa en su mayor representante, es un disacárido. Hay muchas personas que son intolerantes a la lactosa. La lactosa, ustedes saben que está presente en la leche, en el yogur, en el queso blando. Los monosacáridos, en su mayor representante fructuosa en exceso de glucosa, la manzana, miel, mango, pueden desencadenar. Luego o bueno, A de ant, polioles. ¿Cuáles son? Sorbitol, manitol, xilitol, que estos son edulcorantes en muchas golosinas, ¿no? Por ejemplo, en chicles sin azúcar, cerezas, peras. Y lo malo de esto es que genera flatulencia. Por ejemplo, dentro de los oligosacáridos, que están los fructanos, está el ajo, la cebolla, el trigo, centeno, cebada. Dentro de los disacáridos, en la leche de vaca, queso, yogur, los monosacáridos, manzana, mango, sandía y los polioles, ¿no? Que son los famosos edulcorantes light o sin azúcar. Muy bien.
Muy bien, doctores, hemos terminado la clase. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda?